Día martes, 24 de diciembre, previa de Nochebuena, previa de Navidad, y tenemos visita y me parece que lo conoces. Lo conocemos, sí señor, ya es amigo de la casa, Rocky Vía también anda por allí, el que sabe de música, la enciclopedia musical. Epa. Sí señor, el señor Papo Cáceres. ¿Cómo estás, Papo? Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo estás esta mañana lluviosa? Bien, vamos a hablar, como yo decía, cómo relaciono la Navidad con el rock, porque suele ser un día de mucho movimiento, digamos. Y entonces me acordé, así como Springfield tenía sus 22 historias cortas, así como Woody Allen había hecho historias de Nueva York. Vamos a hablar de 4 historias que tienen que ver con el rock y la Navidad. 4 historias navideñas. Y vamos a arrancar, así como vemos en el orden ahí, con Elvis Presley, que en el año 1957 ya había sacado 2 discos todavía, si bien ya venía vendiendo bastante bien, todavía no le había pegado del todo. Y el Coronel Parker, que era su famoso manager y productor, le dice: che, Elvis, ¿qué tal si sacás un disco navideño? Él le dijo: ni loco hago eso, que sí, que no, que sí, que no. Le dijo: mira, el que sabe acá soy yo, así que saca el disco navideño. Lo graba a regañadientes. En realidad el Coronel Parker lo termina convenciendo porque en sus inicios Elvis de chico cantaba en el coro de la iglesia de su barrio y era muy creyente. Entonces medio que le entró por ese lado y ahí lo convenció. Además Elvis era muy, ¿cómo podríamos decirlo? Amaba mucho a su mamá y él le dijo: mirá, a tu mamá le va a gustar que vos saques un disco así. Lo convence. ¿Cómo termina la historia? Se transforma en el disco más vendido de la década, ese año 1957, el 4º disco más vendido de toda la carrera de Elvis Presley y el disco navideño más vendido de todos los tiempos hasta el día de la fecha. Así que fíjense si la tenía clara el Coronel Parker. Y si bien ya había habido algunos artistas que ya habían hecho esto, no era una tradición. A partir de que este muchacho sacó este disco, prácticamente todos los artistas de los estilos que se les ocurra, no solamente de rock, de distintos estilos, hicieron un disco navideño, a tal punto que se llegó a reeditar 8 veces ese disco y lleva la friolera de 20 millones de copias vendidas. Un éxito total en el año 1957. Saltamos ahora ahí a ese disquito amarillo que ven del año 1963. A Tony Barrow. Tony Barrow era el asesor de prensa de los Beatles. Se le ocurre que los muchachos graben un flexidisc. ¿Saben lo que es un flexidisc? Vieron que los vinilos son un plástico duro. Bueno, el flexidisc es como si fuera una radiografía. Es de ese material parecido. Y lo que tiene eso es que vos lo podés escuchar, no sé, digamos 4, 5, 6 veces y no lo puedes escuchar más porque se gasta, se rompe. Entonces tiene una existencia efímera, digamos, son más ítems de colección. Ellos lo que hicieron es, 2 de un lado y 2 del otro, grababan saludos navideños y de fin de año para sus fans. Se distribuían gratuitamente, exclusivamente entre los fans del club de fans justamente de los Beatles. Esto explotó, hizo que al año siguiente la cantidad de fans se duplicaran y hasta el año 69 todos los años Beatles editaba estos flexidiscs con saludos navideños y crearon también algo que se empezó a hacer a partir de ese momento, que es la relación del músico con sus fans, digamos, ¿no? Así que bueno, también, así como Elvis institucionalizó los discos navideños, los Beatles institucionalizaron el tema de los saludos navideños o del contacto con los fans. Después más abajo vemos a los Beatles, a los Rolling Stones, que acá le voy a pedir ayuda a mi compañera Denise, ¿estás si seguro? se puede ver el texto, porque vamos a contar así. La historia es la siguiente: el año 67 The Beatles había sacado un disco que se llamaba Sus Majestades, más o menos para mitad de año, y se reedita en noviembre. Entonces deciden sacar en esta reedición limitada esa lámina que ustedes ven ahí, en la que le decían Feliz Navidad a los peluqueros que se quedaban sin trabajo o algo así, puede ser que diga ahí. Ahora que me pongo larga vista, ahora sí veo. Claro, los peluqueros que tienen hambre, que están hambrientos, y a sus familias. Ahí está. ¿Por qué? Porque había habido recordemos que los Rolling Stones eran como la contrapartida de los Beatles. Los Beatles eran los niños buenos y los Rolling eran los niños malos, digamos, ¿no? Entonces
los acusaban de que los peluqueros iban a quedar sin trabajo porque no se cortaban el pelo. Eso era lo que se decía en la época. Entonces ellos en forma irónica sacan esta lámina que el que la tenga debe valer fortuna, porque fue nada más que una cosa, sacaron 2.000, 3.000 copias nada más, pero quedó como un chiste de los Rolling Stones a todos aquellos que los criticaban, digamos, por el tema del pelo largo. Entonces decidieron hacer este saludo navideño para los peluqueros que se iban a quedar sin trabajo, digamos. Y por último, para cerrar, uno de los artistas que desde la explosión esta de Elvis Presley le venían diciendo saca un disco de Navidad, saca un disco de Navidad, se rehusó toda la vida, es el señor Bob Dylan. Hasta que en el año 2009, no hace tanto, decide sacar un disco navideño, pero con una condición, Sí. que la compañía y él recuperaran el dinero, o sea, cobraran el mínimo, digamos, y el resto se repartiera en sociedades benéficas que él iba a fiscalizar, digamos, y una parte también para un sector de Naciones Unidas que también se encargaba de la alimentación de los niños en el mundo. Así que dijeron, ¿ustedes querían un disco navideño? Yo lo hice, pero con esta condición. En algún momento se criticó bastante, pues se pensó que él lo hacía en forma irónica, pero no entendieron que lo que él quería decir, bueno, ¿quieren un disco navideño? Yo lo hago, pero que ese dinero no sea para llenar las arcas propias, sino para repartirlo entre la gente que más lo necesite. Ese espíritu navideño, digamos, ¿no? Así que bueno, 4 historias que tienen que ver con la Navidad y que tienen que ver con el rock en el mundo. Perfecto. Papo, muchísimas gracias por toda la info y también la Navidad que construyó carreras para otros artistas, pero podríamos hablar largo y tendido de Mariah Carey, que Sí. cobra regalías de $4 millones por no hacer nada, porque simplemente den play a su canción. Sí, totalmente. Ha habido voces que una de las cosas que quería rescatar del disco de Elvis Presley, que me había con una postilla pequeña, que a él lo convencieron por el lado cristiano, digamos, de la historia de Navidad, y el tema que más vendió de ese disco era un tema que no era cristiano, sino que hablaba de Papá Noel. Mirá. Así que bueno, las paradojas del destino, que hay versiones heavy metal y todo lo que ustedes quieran, se llama Papá Noel Back in Town, o sea, está de vuelta en el barrio, algo así, Claro. y bueno, ese fue el tema más vendido. Pero hay discos navideños, hay cerca de 1.500 discos navideños editados en la historia, así que imagínense si hay tela para cortar ahí. Tremendo. Papo, muchísimas gracias. Felicidades. y nos Igualmente para encontramos el ustedes, próximo para martes. toda la gente, gracias. Bien, Papo. Muy amable. Ahí estaba nuestro compañero Papo Cáceres, que obviamente se reencuentra el jueves con nosotros en Super Mañana. Sí, señor. Para seguir compartiendo info.